Bienvenidos una vez más a mi canal, donde la pasión por explorar el mundo y compartir experiencias increíbles es lo que nos une. Hoy, tengo una historia súper especial que contarles, una historia llena de romance, aventura y paisajes de ensueño. Y es que, como ya habrán intuido por el título, nos vamos de escapada romántica con Serkan y Özge. Sí, como lo oyen. Una escapada romántica a un destino exótico que simplemente enamora. En este vídeo los voy a llevar de viaje con ellos, a descubrir los rincones más mágicos y los momentos más especiales que vivieron. Vamos a sumergirnos en su aventura, desde la planificación hasta los recuerdos que atesoran, pasando por cada detalle, cada olor, cada sabor y, por supuesto, cada momento romántico. Preparaos porque os aseguro que os van a dar ganas de reservar vuestro propio viaje en pareja ya mismo. Antes de empezar a desgranar todos los detalles de este viaje increíble, no puedo dejar de recordarles algo que siempre digo: si aún no están suscritos al canal, ¿a qué esperan? Suscríbanse ahora mismo. Así no se perderán ninguna de las aventuras que les tengo preparadas. Activad la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Y ahora sí, preparen sus maletas mentales, porque nos vamos de viaje. Serkan y Özge son una pareja que irradian amor y complicidad. Siempre están buscando nuevas experiencias para compartir y crear recuerdos inolvidables. Y esta escapada romántica, como no podía ser de otra manera, tenía que ser algo especial. Después de mucho pensarlo y con la intención de sorprenderse a sí mismos y a su amor, decidieron que el destino perfecto era Bali. Sí, la isla de los dioses, ese paraíso tropical en Indonesia que con solo oírlo ya te transporta a un estado de relajación y felicidad. ***, la chispa inicial y la planificación de ensueño ***. La idea de Bali surgió durante una de sus noches de cine en casa, una actividad que adoran y que les permite evadirse y soñar juntos. Estaban viendo una película que mostraba los impresionantes paisajes de la isla, sus playas de arena blanca, sus templos majestuosos y la exuberante vegetación. La magia de Bali los cautivó instantáneamente y en ese mismo instante, Serkan y Özge supieron que ese sería el destino perfecto para su próxima aventura romántica. La planificación del viaje, como suele ser, fue una aventura en sí misma. Özge, con su gusto por los detalles y su espíritu aventurero, se encargó de investigar los mejores hoteles, las actividades más emocionantes y los restaurantes más románticos. Desde el primer momento se sumergió en la búsqueda de información, leyendo blogs de viajes, revisando reseñas en línea y consultando a amigos y conocidos que ya habían visitado Bali. Su meticulosidad la llevó a descubrir un resort de lujo en Ubud que parecía sacado de un cuento de hadas, con villas privadas con piscina, vistas a la jungla y un servicio impecable. También investigó las mejores opciones para explorar la isla, como tours en barco a las islas cercanas, clases de surf, visitas a templos y cascadas, y rutas de senderismo. Serkan, por su parte, se encargó de la logística, los vuelos, los traslados y de asegurarse de que todo estuviera a punto para que Özge solo tuviera que preocuparse por disfrutar. Con su capacidad para organizar y su pragmatismo, Serkan se encargó de reservar los vuelos, los traslados desde y hacia el aeropuerto, y de coordinar las actividades que Özge había elegido. También se encargó de los trámites necesarios, como la obtención de visas y la contratación de seguros de viaje. Juntos formaron un equipo perfecto combinando la creatividad y el entusiasmo de Özge con la organización y la eficiencia de Serkan. La planificación del viaje se convirtió en una experiencia más para disfrutar, un preludio a la aventura que estaba por venir. ***, el gran día, la llegada a Bali y la magia de Ubud ***. Una vez que todo estaba listo, llegó el gran día. El día de la partida. La emoción y los nervios se mezclaban con la alegría de saber que estaban a punto de vivir una experiencia inolvidable. Después de un largo vuelo, finalmente aterrizaron en Denpasar, el aeropuerto internacional de Bali. El primer contacto con la isla fue un flechazo, el clima cálido, el aire fresco y el olor a flores exóticas les dieron la bienvenida. Al salir del aeropuerto fueron recibidos por un chofer que los esperaba con una sonrisa, listo para llevarlos a su destino. El trayecto hacia Ubud, el corazón cultural de Bali, fue un espectáculo en sí mismo. El paisaje cambiaba a medida que se adentraban en la isla, pasando por arrozales verdes y exuberantes, pueblos pintorescos y templos majestuosos. Se alojaron en un resort de lujo en Ubud, un lugar mágico, rodeado de arrozales verdes y exuberantes, templos antiguos y una energía muy especial.
La habitación con vistas a la jungla era un auténtico paraíso. Imaginen un balcón privado, una piscina infinita y una decoración que combinaba a la perfección la elegancia con el encanto local. Un sueño hecho realidad. La villa donde se hospedaron era un remanso de paz y tranquilidad, con un diseño que integraba la naturaleza y el lujo. En su primer día en Ubud, se dedicaron a explorar los alrededores del resort y a relajarse después del largo viaje. Disfrutaron de un masaje balinés en el spa del hotel, un ritual ancestral que les ayudó a liberar tensiones y a conectar con sus sentidos. Luego se dieron un baño en la piscina infinita, con vistas a la exuberante jungla, y disfrutaron de una cena romántica en el restaurante del hotel, donde pudieron degustar la deliciosa cocina balinesa. Explorando la magia de Ubud, cultura, naturaleza y espiritualidad Durante su estancia en Ubud, exploraron los rincones más emblemáticos de la zona. Visitaron el santuario del mono del bosque sagrado, donde pudieron interactuar con los monos macacos, una experiencia divertida y al mismo tiempo llena de asombro. Observaron a los monos en su hábitat natural, jugando, trepando por los árboles y buscando comida. La precaución era clave, pues los monos son conocidos por ser curiosos y a veces traviesos. Caminaron entre los arrozales de Tegayalang, un paisaje impresionante que parecía sacado de una postal. El verde vibrante de los arrozales, la brisa suave y el sol cálido crearon un ambiente de paz y tranquilidad. Se maravillaron con la ingeniosa técnica de cultivo en terrazas, que permitía a los agricultores aprovechar al máximo el terreno montañoso. Descubrieron templos sagrados como el templo Tirtha Empul, donde participaron en una ceremonia de purificación, una experiencia espiritual y revitalizante. Se sumergieron en las aguas sagradas, creyendo que les ayudaría a purificar su cuerpo y su alma. La ceremonia fue guiada por un sacerdote local, que recitó oraciones y bendiciones. Pero Ubud no solo es naturaleza y cultura. También es un paraíso gastronómico. Serkan y Ozge disfrutaron de deliciosos platos locales, como el nasi goreng y el gado gado. También se deleitaron con la fruta fresca, los zumos exóticos y, por supuesto, el café balinés, con su sabor intenso y aromático. Cada día se aventuraban a probar nuevos restaurantes y a descubrir los sabores auténticos de la cocina balinesa. Se deleitaron con los sabores especiados y aromáticos de los platos locales, y quedaron encantados con la frescura de los ingredientes. Un día en la playa, Seminyak y la serenidad costera Un día, decidieron tomarse un descanso y disfrutar de la playa. Se dirigieron a Seminyak, una zona costera con playas de arena dorada y un ambiente animado. Allí tomaron el sol, nadaron en las aguas cristalinas y se relajaron en la playa, disfrutando de la brisa marina y las vistas impresionantes. Seminyak es famosa por sus playas de arena dorada, sus olas perfectas para el surf y su ambiente relajado y sofisticado. Se instalaron en una tumbona frente al mar y se dedicaron a disfrutar del sol y la brisa marina. Nadaron en las aguas cristalinas y se refrescaron con un zumo tropical. Por la noche pasearon por la playa, cenaron en un restaurante romántico a la orilla del mar y disfrutaron de la puesta de sol, un momento mágico que selló aún más su amor. La cena fue una experiencia inolvidable. Degustaron mariscos frescos y platos locales, mientras contemplaban el espectáculo de colores que ofrecía el atardecer. La aventura en Nusa Penida, un paraíso natural por descubrir Otro día, se aventuraron a explorar la isla de Nusa Penida, un paraíso natural que les dejó sin aliento. Tomaron un barco y se dirigieron a este lugar increíble, donde se encontraron con playas de ensueño, acantilados espectaculares y una naturaleza exuberante. Nusa Penida es una isla cercana a Bali, famosa por su belleza natural y sus impresionantes paisajes. Hicieron snorkel en la playa de Manta Point, donde nadaron junto a mantarrayas gigantes, una experiencia única e inolvidable. La experiencia fue sobrecogedora. Nadaron junto a estas majestuosas criaturas, sintiendo la inmensidad del océano y la belleza de la vida marina. Visitaron la playa de Kelinkin con sus impresionantes acantilados en forma de dinosaurio, un lugar icónico que ha conquistado las redes sociales. Se maravillaron con la vista de los acantilados, que se asemejan a un T-Rex gigante asomándose al mar. Exploraron la playa de Crystal Bay con sus aguas cristalinas y sus arrecifes de coral, perfecta para nadar y buceo. La playa era un paraíso para los amantes del snorkel y el buceo.
Se sumergieron en las aguas cristalinas y descubrieron un mundo submarino lleno de colores y vida. *** Momentos especiales, el corazón de la escapada romántica ***. Pero la escapada romántica de Serkan y Özge no solo fue sobre lugares y actividades. Fue también sobre momentos especiales, sobre la conexión que tienen, sobre la complicidad que comparten. Cenaron a la luz de las velas en un restaurante romántico con vistas a los arrozales. Se dieron masaje. Relajantes en un spa balinés, un ritual ancestral que les ayudó a relajarse y a conectar con sus sentidos. Se tomaron de la mano mientras caminaban por la playa, disfrutando de la puesta de sol y de la brisa marina. Y sobre todo, se dedicaron tiempo el uno al otro a conversar, a reír, a compartir sus sueños y a fortalecer su amor. Cada día se esforzaron por crear momentos especiales, que les permitieran conectar y fortalecer su relación. Se dedicaron tiempo a conversar, a reír y a compartir sus sueños. Se tomaron de la mano mientras caminaban por la playa, disfrutando de la puesta de sol y de la brisa marina. *** El legado de Bali, recuerdos imborrables y el renacimiento del amor ***. En definitiva, la escapada romántica de Serkan y Özge a Bali fue mucho más que unas simples vacaciones. Fue una experiencia transformadora, un viaje lleno de emociones, un recuerdo que atesorarán para siempre. Bali, con su belleza natural, su cultura rica y su ambiente relajado, fue el escenario perfecto para que su amor floreciera. La experiencia en Bali dejó una huella imborrable en sus corazones. Regresaron a casa renovados, con la mente y el cuerpo revitalizados. Bali les había brindado la oportunidad de conectar con la naturaleza, de descubrir una cultura fascinante y sobre todo, de fortalecer su amor. Recordaron cada detalle, desde los olores exóticos de las flores hasta los sabores especiados de la comida local. Atesoraron los momentos especiales, como las puestas de sol románticas, las cenas a la luz de las velas y las caminatas de la mano por la playa. Bali se convirtió en un símbolo de su amor, un recordatorio de la importancia de la conexión, la aventura y la exploración. La escapada a la isla de los dioses les había enseñado a disfrutar del presente, a valorar los pequeños momentos y a vivir la vida al máximo. *** Reflexiones finales y un llamado a la aventura ***. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta escapada romántica a Bali. Hemos visto los rincones más bonitos, hemos compartido los momentos más especiales y, sobre todo, hemos sentido la magia de este destino exótico que enamora. Desde los impresionantes arrozales de Ubud hasta las playas paradisíacas de Nusa Penida, pasando por los templos antiguos y la gastronomía exquisita, Bali tiene algo para todos. Quiero agradecerles a todos ustedes por acompañarme en esta aventura, por tomarse el tiempo de ver el vídeo y de conocer la historia de Serkan y Özge. Espero que les haya inspirado a viajar, a explorar el mundo y por supuesto, a celebrar el amor. Me encantaría saber qué les pareció el vídeo. ¿Qué fue lo que más les gustó? ¿Les gustaría visitar Bali? ¿Tienen algún otro destino romántico que recomendar? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. No duden en compartir sus propias experiencias y opiniones. Y por último, pero no menos importante, no olviden dejar un like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyar mi trabajo y de no perderse ninguna de las próximas aventuras. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, aventureros.